No puedo hablar por la experiencia con Grindr en las comunidades occidentales, pero sí puedo hablar de una experiencia particular con Grindr aquí en India. India puede ser un país bastante progresista en algunos aspectos y bastante intolerante en otros. Por ejemplo, tenemos a los Hijre aquí, que son como personas transgénero o de tercer género indias que han sido aceptadas durante miles de años. Incluso son parte de la religión hindú, y los Iravanis, como a veces se les llama, participan en un festival en el que se casan con el dios hindú Aravan y luego lloran su muerte mediante un sacrificio ritual. Pero, como dije, India también puede ser muy homofóbica, y aunque las parejas del mismo género fueron técnicamente reconocidas en 2018, los matrimonios del mismo género aún no son legales, y casi una cuarta parte de los indios están fuertemente en contra. Así que, como te puedes imaginar, las aplicaciones de citas pueden ser una bendición absoluta cuando se trata de encontrar pareja, o en mi caso, pueden ser una maldición absoluta. Hice match con un chico y él era realmente lindo, así que inmediatamente le envié una foto mía preguntándole si quería encontrarse. Soy un poco mayor que algunos de los chicos más lindos de mi área y raramente recibo una respuesta de ellos, pero cuando este chico realmente me respondió, me emocioné mucho y rápidamente acordamos que él visitaría mi apartamento. Cuando me dijo que estaba en camino, pidió ver algunas fotos más de mí para saber qué esperar. Por supuesto, se las mostré, y porque estaba tan emocionado de conocerlo, no pensé mucho cuando me pidió verme en mi ropa de trabajo. Dijo que le gustaba un hombre con camisa y corbata, y como trabajaba en una oficina aquí en Mumbai, tenía muchas fotos profesionales y no tan profesionales a la mano. Sus preguntas continuaron volviéndose bastante personales, preguntando dónde trabajaba, pero cuando lo confronté al respecto y le pregunté por qué parecía interrogarme, respondió que era por su propia seguridad. Había estado con algunos chicos rudos en el pasado y estaba preocupado de que algo pudiera pasarle. Pensé que eso era lo más dulce, así que, después de asegurarle que mis intenciones eran buenas, respondí todas sus preguntas. Una hora después, apareció y se veía aún mejor que en sus fotos. No podía creer la suerte que tenía, se veía fantástico y parecía realmente gustarle. Tuvimos unos tragos, charlamos sobre esto y aquello, y después de un primer beso algo incómodo, terminamos en la cama juntos. Fue, honestamente, una de las noches más mágicas de mi vida. Nunca tuve mucha suerte encontrando parejas, definitivamente no soy el gay más guapo que hay, así que una velada tan maravillosamente romántica fue un sueño hecho realidad para mí. Cuando todo terminó, nos acurrucamos por un rato y estaba tan feliz de escuchar que no le importaría volver a verme algún día. Luego se levantó, fue al baño por un vaso de agua y comenzó a ponerse la ropa de nuevo. Era bastante tarde en ese momento, así que supuse que tenía que irse por el trabajo en la mañana o algo así. Justo cuando estaba a punto de darle un beso de despedida, me miró directamente a los ojos y dijo, 30.000 rupias. Pensé que estaba bromeando, realmente lo pensé, y cuando me extendió la mano, me reí un poco, pero la expresión en su rostro era mortalmente seria. Pareció ofenderse cuando me reí de lo que resultó ser una demanda muy seria. Lo que realmente me afectó fue lo ensayada que parecía su rutina. Tan pronto como mostré cualquier señal de que no estaba dispuesto a darle el dinero, se volvió desagradable, comenzó a aplaudir sus manos y a gritar. Gritaba cosas como, ¿no me vas a pagar por esto? ¿Acaso tus vecinos saben que eres gay? Creo que desde el principio me había identificado como un tipo gay tímido y medio dentro del armario. Debió saber que vivía en un lugar agradable donde mis vecinos o mis padres no aprobarían mi estilo de vida. Le rogué que se callara mientras sacaba su teléfono y me mostraba lo que obviamente era una adición a su perfil, una palabra en código que usamos para los escorts masculinos, que, bueno, no revelaré aquí por razones obvias. Pero te juro que no estaba allí cuando hablamos, y para mi horror, estaba siendo chantajeado de manera bastante efectiva,
y por 30.000 rupias, eso es unos $400 estadounidenses. Es mucho para mí, y podría considerarme bastante acomodado aquí con mi trabajo de cuello blanco. Tanto que no tenía esa cantidad de dinero en efectivo, así que tomó lo que había en mi billetera y luego exigió que lo llevara a un cajero automático. Mi última línea de defensa fue decirle que simplemente no tenía el dinero en mi cuenta, pero reconoció la mentira al instante y levantó la voz de nuevo, llamándome de insultos y barato. En ese punto, mis vecinos realmente estaban asomándose por las ventanas porque estaba levantando la voz en el pasillo fuera de mi apartamento. Tuve que rogarle, con lágrimas en los ojos, por favor no se lo muestres, ellos no lo saben, no lo saben. Él sonrió con una sonrisa tan enfermiza después de eso, sabiendo que me tenía atrapado, y todo lo que pude hacer fue resignarme y dejar que todo sucediera. Tuvimos que ir a 2 cajeros automáticos diferentes, por su insistencia, no por la mía, para retirar el monto completo, y ahí fue cuando básicamente me echó sal en la herida llamando a algunos de sus amigos por teléfono para alardear de cómo había conseguido uno grande esta noche, y no estoy hablando de su amigo. Al comienzo de la noche, estaba tan emocionado, y en su punto más alto, pensé que había encontrado el verdadero amor. Pero luego, allí estaba, sintiéndome estúpido, asustado y completamente humillado, siendo robado a manos de un depredador sin alma ni corazón. Cuando terminamos de sacar el dinero, me dijo que lo dejara en algún lugar y hasta tuvo el descaro de agradecerme por una buena noche. Cuando volví a casa, realmente pensé en desvivirme. Los sentimientos eran demasiado para mí y no estaba seguro de si podría soportarlos más. Pero en lugar de eso, me emborraché y lloré hasta quedarme dormido. Quizás lo peor es que mis vecinos sospechan algo ahora. Sé que me miran diferente y no son tan amigables como solían ser. Creo que pronto me mudaré a otro lugar, tal vez busque un nuevo trabajo también, porque realmente estoy pidiendo ayuda por dentro. Realmente no merezco esto y me pregunto qué hice tan terrible para que realmente me sucediera esto. Así que, por favor, nunca compartas fotos íntimas a menos que realmente confíes en la persona y asegúrate de confiar en ella antes de invitarla a tu casa. Verano de 2019. Estoy navegando por algunos perfiles en Grindr cuando me encuentro con un chico que parece una versión más linda y delicada de mi exnovio Alejandro. Quedé embelesado. Creo que tengo una debilidad por los chicos latinos, y este cumplía con todos mis requisitos. Era de Argentina, así que el acento me hizo derretirme. Después de hacerlo reír con mi terrible español, acordamos encontrarnos para tomar unos cócteles una noche en un bar aquí en Austin. Cuando nos encontramos, su actitud fue una gran señal de alarma. Parecía temperamental y caprichoso, pero, Dios mío, era la mayor rareza que me atraía viniendo de él. Cualquier otra persona me habría hecho buscar una excusa para irme temprano, pero con este chico, podría haberme quedado escuchándolo hablar durante horas. Era tan intenso y se enojaba mucho por ciertos temas políticos, pero si no lo has adivinado ya, esa pasión latina era algo de lo que ni los caballos salvajes podrían alejarme. Ah, y otra cosa, esperaba estar pagando las bebidas toda la noche, no quería ser demasiado presuntivo, solo una dinámica que había experimentado antes, ya que era unos años mayor. Pero este chico sacaba su tarjeta de crédito a diestra y siniestra, y algunos de nuestros pedidos de bebidas eran bastante caros. No tenía idea de cómo alguien tan joven podía permitirse tales lujos, pero debo decir que me impresionó. Sin embargo, hablaba como una ametralladora, saltando de un tema a otro, con el tema general de «tengo mucho dinero, no necesito trabajar y no sé qué hacer con mi vida». Suena como uno de esos problemas buenos, ¿verdad? En cualquier otra persona, esa actitud me habría caído mal, pero como dije, podría haber escuchado ese acento toda la noche. En un momento durante la cita,
este hombre absolutamente fornido se acercó a mi cita, le susurró algo al oído y mi cita lo despidió con un gesto. Mi primer pensamiento fue que esa persona estaba preguntando si podía comprarle una bebida y que él lo había rechazado correctamente ya que estaba conmigo. Pero había algo en la forma en que actuaban que me hizo pensar que se conocían de antes. Le pregunté a mi cita si conocía a ese tipo y él dijo que no, pero algunas personas no son muy buenas mintiendo y mi cita era una de ellas. Solo sonreí, asentí y acepté la respuesta sin más. No me serviría de nada empezar una discusión sin sentido en ese momento, y además, no pasó mucho tiempo después de eso cuando dejó escapar algo que explicaba su comportamiento errático y tal vez incluso esa interacción extraña con el hombre mayor. Me dijo que lo sentía si parecía un poco tenso, que solo echaba de menos a su papi, que había estado en un tiroteo accidental y aún se estaba recuperando en el hospital. Le dije que no tenía que hablar de eso y que realmente lamentaba que hubiera sucedido, pero se tomó la libertad de desahogarse conmigo y yo estaba más que dispuesto a ser el hombro en el que llorar, por así decirlo. Pero después de notar algunas inconsistencias extrañas en lo que decía, empezaron a aparecer señales de alarma y cuanto más hablaba, más parecía que su familia estaba involucrada en algún tipo de crimen organizado. Pensé que tal vez estaba siendo un poco dramático, y bueno, asumir que un chico latino estaba involucrado en el crimen solo porque tiene dinero, eso es un pensamiento problemático, ¿verdad? Pero no fue hasta el incidente con su billetera que me convencí de que era una mala noticia. Unas horas después de la cita, el hombre rudo se le acercó de nuevo y él no mostró ni una pizca de vergüenza de que obviamente lo había atrapado mintiendo. Otra gran señal de alarma, pero la cita estaba por terminar, así que de nuevo, no tenía sentido hacer una escena. Mi cita se disculpa, me dice que tiene que irse y me promete que me enviará un mensaje de texto, antes de levantarse y marcharse. Pero, oh no. Se ha dejado la billetera en la mesa y cuando finalmente me doy cuenta, corro tras él para devolverle la billetera. Casi lo alcanzo en la calle fuera del bar cuando el tipo rudo me derriba con tanta fuerza que casi me tumba. Obviamente, no quería ver al chico de nuevo, pero sentía que le debía una explicación. Ya tenía suficiente en su vida y no quería darle a una persona ya dañada algún tipo de complejo de abandono. Pero cuando fui a enviarle un mensaje, no se entregaba y cuando llamé, un mensaje grabado me decía que el número había sido desconectado. Para ser honesto, creo que lo atraparon. Tal vez solo 36 horas después de nuestra cita. Creo que realmente esquivé por poco presenciar un asesinato frente a mis ojos. Y déjame decirte, eso no es algo que quiero considerar nunca más. Tenía 19 años y era bastante ingenuo porque nunca había hecho nada antes con un chico y confiaba en las personas. Su perfil de Grindr estaba en blanco y decía que tenía 26 años y estaba en forma promedio. Dijo que era guapo y que su teléfono fallaba cuando enviaba fotos. Como un niño tonto, le creí. Fuimos a comer pizza y cuando salí de mi coche, este hombre mayor estaba esperándome. Definitivamente no tenía 26 años y pesaba alrededor de 300 libras. Me sentí incómodo, pero pensé que al menos podría disfrutar de la pizza por su cuenta, ¿no? Empezamos a hablar un poco y él seguía diciéndome cosas vulgares como que no podía tener intimidad menos de 3 veces al día y que tenía que estar muy dedicado a él o de lo contrario no consideraría salir conmigo. Eventualmente, me dijo su verdadera edad, que era 45 años, y que era estudiante de odontología. Le pedí que se quitara la gorra de béisbol porque tenía curiosidad por saber si tenía cabello o no. Cuando vi lo que solo puedo describir como un pequeño cuerno brotando de la parte superior de su cabeza, me dijo que era un quiste muy grande y que se afeitaba la cabeza para evitar irritaciones o algo así.
Imagina a los personajes de dibujos animados cuando les golpean en la cabeza y tienen un gran bulto inflamado después, eso es lo que vi, pero casi escamoso. Después de la pizza, actué como si hubiera pasado un buen rato y le dije que le enviaría un mensaje más tarde. En realidad, lo bloquearía en cuanto subiera a mi coche. Como estaba estacionado más lejos, me ofreció llevarme a mi coche en el suyo. Dije que sí porque sentía que era inofensivo, aunque muy espeluznante. En su coche, me preguntó si podía inspeccionar mis dientes ya que era estudiante de odontología. Dije que no, pero insistió fuertemente y estaba tan asustado en ese momento que simplemente lo dejé. Fue entonces cuando sacó un pequeño estuche de plástico que contenía algunas herramientas de odontología reales. Juro por Dios que se puso una luz en la cabeza y empezó a hurgar en mis dientes. No sabía qué estaba pasando, pero puedo decirte que no me gustó nada. Una vez que sacó esas herramientas de mi boca, le dije que mi teléfono se había caído al lado del asiento y fui a recogerlo, pero solo me agaché y básicamente corrí hacia un 7-Eleven cercano. Así que, de ahora en adelante, me aseguro de que la persona con la que estoy hablando sea real y al menos conocerla un poco antes de quedar en un lugar público. A veces miro hacia atrás en mis años de adolescencia y me pregunto cómo logré pasar por todo en una sola pieza. Era ingenuo, dolorosamente ingenuo, y eso me metió en situaciones muy tontas. Algunos de mis amigos miran hacia atrás en experiencias similares y se estremecen, pero yo, cada vez que miro atrás, siento un escalofrío de miedo sabiendo que podría haber sufrido daños muy serios. Subirme a autos con completos desconocidos, hombres mayores que no conocía de nada, cualquiera de ellos podría haber sido Dahmer o Nilsson, o cualquier otro tipo de psicópata con gusto por asesinar a hombres gays. Creo que el hecho de que todavía esté aquí para escribir esto muestra lo afortunado que soy. Allá por 2012 o 2013, todos mis amigos gays hablaban de esta aplicación llamada Grindr y de cómo hacía que ligar con personas fuera mucho más fácil. Siempre sentí que estábamos nadando contra la corriente, ya sabes, como salir con alguien era mucho más difícil para los chicos gays porque el grupo de citas era mucho más pequeño. En aquel entonces, si no estabas dispuesto a que un tipo con cuero se restregara contra ti en un pequeño bar gay sucio y sudoroso, casi seguro serías virgen hasta tus 20 y tantos. Pero cosas como Grindr hicieron que algo difícil y aterrador se convirtiera en algo que podías hacer con los pulgares mientras estabas sentado en tu sofá. Encontrar una cita era casi demasiado fácil, y tal vez ese fue el problema. Estar cara a cara con alguien te da una verdadera idea de quién es, si realmente te atrae. Pero Grindr me permitió organizar citas con todo tipo de tipos, y en un caso, eso fue mucho más una carga que un beneficio. Así que organicé una cita con este tipo, lo llamaremos Oscar. Oscar era un poco mayor que yo, y aunque no tenía su propio lugar, tenía una camioneta en la que dijo que podíamos tener algo de privacidad. Dijo que había puesto un colchón en la parte trasera para que pudiéramos intimar, y honestamente, estaría mintiendo si dijera que eso no era un poco atractivo. Era tímido, pero incluso los chicos tímidos tienen necesidades, si sabes a lo que me refiero. Me recogió a la vuelta de la esquina de la casa de mis padres para que no sospecharan nada, y les dije que me quedaría en casa de mi amigo Todd durante el fin de semana. No era verdad, pero si llamaban a los padres de Todd, él podría cubrirme y decir que estaba en camino o algo así. Solución tonta, pero como dije, tenía 18 años recién cumplidos y era más tonto que una piedra. No se me ocurrió que debería simplemente ser honesto con ellos, para que si algo realmente saliera mal, pudieran encontrarme o informar a la policía sobre mi último paradero conocido. No, todo lo que me importaba era yo mismo, y ni siquiera tenía la experiencia suficiente para mantenerme a salvo. Hicimos un poco de conversación antes de que le preguntara a dónde me llevaba, y él dijo, a mi lugar favorito en el bosque. Es tan pacífico y tranquilo allí,
y en la luz adecuada, también es bastante romántico. Así que sí, obviamente estaba emocionado por un encuentro romántico con un chico que resultó ser mucho más lindo de lo que su foto de perfil sugería. No quiero entrar en demasiados detalles sobre lo que sucedió después, la información íntima siempre ha sido algo que me ha dado un poco de vergüenza, así que por favor, usen su imaginación. De todos modos, él estaba siendo muy gentil al principio, pero cuanto más cómodos nos poníamos, más extrañas empezaban a ser sus palabras. Comenzó a decir algunas cosas bastante posesivas, lo cual fue realmente excitante en ese momento, y la sensación de ser poseído fue algo que definitivamente se quedó conmigo. Pero, de repente, siento que me pone algo alrededor del cuello. Instantáneamente, pienso, no, esto no está bien, porque sé lo peligroso que puede ser el juego. Me moví para pedirle que por favor, quitara lo que sea que había puesto alrededor de mi cuello. Resulta que era un cinturón de cuero real que estaba usando como una especie de correa. Pero tan pronto como parece que voy a protestar, aprieta el cinturón tan fuerte que apenas puedo hablar. Todavía puedo respirar, pero es realmente difícil, y a medida que seguimos, me siento más y más angustiado. Me moví para volver a pedirle que se detuviera, y me abofeteó, me dijo que me callara y lo aceptara. No podía creer que este fuera el mismo tipo en este punto, pasó de dulce a malvado en el tiempo que le tomó poner ese cinturón alrededor de mi cuello. Nunca he estado tan asustado en toda mi vida. Seguía tirando del cinturón y diciendo cosas como, me perteneces ahora, y, si quisiera, podría acabar contigo aquí mismo, así de dueño soy de ti en este momento. Cuando terminó, estaba llorando. Por mucho que intentó tranquilizarme diciéndome que solo estábamos divirtiéndonos, sabía que se excitaba con algo mucho más oscuro que solo la intimidad o el control, se excitaba con la idea de que podría haberme matado en cualquier momento. Y lo peor de todo, sabía que probablemente saldría impune. Sabía que había mantenido este secreto de mis padres y que ellos no tenían idea de dónde estaba. Solo rezo para que los jóvenes gays de hoy en día sean mucho más abiertos con sus padres o incluso solo con sus amigos sobre dónde van y qué están haciendo. Sé que no queremos exactamente que nuestros padres se metan en nuestros asuntos, pero honestamente, nuestras vidas podrían depender de ello algún día. Grindr puede ser divertido y todo, pero, ¿alguna vez tuve una mala experiencia con la aplicación? Dios, sí, la tuve, y déjenme decirles que no fue nada divertida. Con la llegada de las aplicaciones de citas y las opciones de preferencias que ofrecen, es más fácil que nunca conocer a otras personas homosexuales. El único problema es que a veces das demasiada información personal sin darte cuenta. Así que, en 2014, tomé la decisión de empacar mi vida y mudarme al soleado Portugal. Había descubierto que la ciudad capital de Lisboa tenía una comunidad artística próspera y un clima hermoso. Los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real también albergaban algunas de las mejores escenas de fiesta gay en Europa. Pero lo que inclinó la balanza para mí fue cuando un amigo me dijo que Lisboa era la capital mundial de los osos, y considerando que en mi área no podías dar un paso sin encontrarte con un twink o un áter, ese pequeño detalle selló el trato. Estaba emocionado de vivir en una nueva y vibrante ciudad, y mi portugués mejoraba día a día. El único problema era que realmente no conocía a nadie, y siendo algo así como un mariposa social, era algo que tenía que remediar rápidamente. Probé las aplicaciones de citas periódicamente en mi área de origen, pero si estás yendo a los bares gays un viernes o sábado por la noche, realmente no necesitas ayuda para ligar. Pero conocía mi área como la palma de mi mano, crecí allí. Sin embargo, Lisboa era un lugar completamente nuevo. No me vendría mal encontrarme con un guía turístico lindo, especialmente uno que tal vez quisiera invitarme a algunas bebidas. Así que descargué Tinder, Grindr y una o dos aplicaciones más,
pero definitivamente tuve más éxito en Grindr. Creo que tal vez porque está más orientada hacia la comunidad LGBT. De cualquier manera, aunque no era como tradicionalmente había hecho amigos en el pasado, Grindr resultó ser una solución bastante ingeniosa para mi falta de vida social. O al menos eso parecía, porque resulta que la experiencia de las aplicaciones de citas es universal, incluso para las personas heterosexuales, un caso de match y no hablar una y otra vez. Quiero decir, tuve una cita con un profesor en formación alemán, y oh, Dios mío, era tan culto y tan atractivo, y yo estaba encantado. Aparte de eso, durante los primeros 2 meses más o menos, mi vida entera estaba confinada a 2 calles diferentes de Lisboa, una donde hacía mis compras y la otra donde estaba mi apartamento y mi cafetería favorita. La cuestión es que estaba deseando ver más de Lisboa, pero no me gustaba la idea de hacerlo solo. Así que, casi cada vez que mi teléfono sonaba, me emocionaba. Un día, lo mismo pasó. Recibí un mensaje de un perfil privado diciendo, «Eres lindo, te he visto por el ISCTE, que es el Instituto Universitario de Lisboa». Solo eso no era nada para asustarse. Mi universidad tenía un cuerpo estudiantil bastante grande e internacional. Así que todavía estaba emocionado de haber recibido un mensaje, así que pasé la noche charlando con él. Parecía agradable. No es que saltaran chispas, pero definitivamente estaba bien con conocerlo. Siempre es mejor estar seguro que lamentar, y confiar en tus instintos cuando se trata de aplicaciones de citas. En ese momento, decidí seguir adelante con mi vida en Lisboa, disfrutando de la ciudad y conociendo a personas nuevas de manera segura. Después de bloquear al acosador, comencé a ser más cuidadoso con la información que compartía en Grindr y en otras aplicaciones de citas. Me aseguré de no dar demasiados detalles sobre mi ubicación y de conocer mejor a las personas antes de quedar en persona. Además, comencé a reunirme en lugares públicos y a informar a mis amigos de mis planes, por si acaso. Con el tiempo, conocí a gente maravillosa en Lisboa, tanto a través de las aplicaciones de citas como en la vida real. Empecé a explorar la ciudad y sus alrededores, visitando los encantadores cafés, las hermosas playas y los históricos monumentos. Incluso hice algunos amigos que se convirtieron en mi nueva familia en Portugal. Aunque mi experiencia con el acosador fue aterradora, me enseñó valiosas lecciones sobre seguridad y sobre la importancia de seguir mis instintos. Aprendí a ser más consciente y a cuidar mejor de mí mismo mientras disfrutaba de la vida y las oportunidades que me ofrecía Lisboa. A día de hoy, sigo usando aplicaciones de citas, pero siempre con precaución. Sé que hay muchas personas maravillosas y auténticas ahí fuera, y aunque algunas experiencias pueden ser malas, no dejo que eso me impida buscar conexiones genuinas. La clave es ser consciente y no bajar la guardia, asegurándome de que siempre pongo mi seguridad en primer lugar. Así que, aunque Grindr puede ser divertido y una excelente manera de conocer gente nueva, siempre es crucial mantenerse alerta y seguir las mejores prácticas para mantenerse seguro. Mis experiencias en Lisboa me han convertido en una persona más cautelosa pero también más fuerte y sabia. Comencé a usar Grindr durante los primeros días de su lanzamiento, así que estamos hablando de la primavera de 2010, cuando en realidad estaba en BlackBerry. Dios, eso debe hacerme sonar como un dinosaurio absoluto, pero bueno. Uno de los primeros chicos con los que terminé hablando me ofreció llevarme a comer algo y eso me preocupó un poco. Tengo una vista terrible, así que en un restaurante romántico tenuemente iluminado por velas, estaría ciego como un murciélago. Además, tengo reacciones terribles al humo del cigarrillo y esto era cuando la gente todavía podía fumar en restaurantes aquí en Nueva York. Estaba preocupado de que si le decía eso, él pensaría, bueno, ¿no parece este tipo un barril de risas, antes de desaparecer?
Pero fue tan agradable al respecto que me ofreció llevarme a una barra de ensaladas bien iluminada y centrada en la salud que conocía. Estaba súper emocionado por nuestra cita. El clima fue un desastre ese día, pero no me importó. Me puse mi mejor atuendo y esperé a que me llamara diciendo que estaba afuera. Pero cuando salí a su coche, él solo llevaba caquis y una camisa de franela. Entiendo si solo quería relajarse, pero me ofendió un poco que no pusiera más esfuerzo. No era una señal de alerta o algo así, al menos no lo vi de esa manera, solo un poco decepcionante. Aunque en retrospectiva, tal vez debería haberlo visto venir. Conduciendo al restaurante, con una pequeña charla, él me pregunta cuánto tiempo he estado buscando en línea y le digo que alrededor de un mes. Luego me dice que ha estado en línea como 2 años, pero que nunca ha salido en una cita con nadie. Luego le pregunto a qué se dedica. Él responde diciendo que está retirado y es independiente económicamente. Bueno para él, supongo, pero no respondió exactamente mi pregunta, así que seguí preguntando qué hace para ganarse la vida, con una risa, solo dime qué haces. Entonces me dice que es un ministro metodista retirado. Nada que iba a juzgar, pero digamos que eso definitivamente explicó algo del comportamiento que siguió. ¿Recuerda cuando habíamos acordado ir a este lugar bonito y aireado de ensaladas por mis alergias, etcétera? Bueno, aparentemente eso se fue por la ventana porque me llevó al bistró más oscuro y lleno de humo de hotel que puedas imaginar, y no se necesitaba ser un genio para darse cuenta de por qué no quería ser visto conmigo. Y eso no hizo la atmósfera más romántica. Mientras esperábamos nuestra comida, su cabeza estaba en un giro constante, obviamente preocupado de ser visto por alguien que conocía y parecía nervioso todo el tiempo, tenso y ruidoso. Se enfureció tanto sobre la gente que no usaba fotos precisas de sí mismos, y aunque estuve de acuerdo con él, me hizo sentir bastante inseguro la forma en que parecía tan agresivo al respecto. Lo único que me tranquilizó un poco fue cuando le pregunté si me veía como en mi foto y dijo, claro, pero la forma en que desestimó la pregunta me hizo sentir incómodo. Era obviamente profundamente gay de closet, muy entrado en sus 30 años, y sin ofender a nadie en esa posición, pero llevar una vida tan doble puede tener un efecto horrible en las personas. Y lo sé porque algunos de mis mejores amigos llevaron una existencia similar durante muchos años. Puede hacerlos volátiles, fríos y a veces, incluso violentos. Para ese entonces, ya había decidido que no quería volver a verlo, pero también necesitaba un viaje de regreso a casa en esa tormenta de lluvia intensa, así que me quedé en la posición poco envidiable de tener que ser agradable con un completo asqueroso. Y para aquellos que piensan que eso podría haber sonado un poco crítico, solo espera a escuchar lo que este tipo dijo a continuación. En el viaje de regreso, me preguntó si quería verlo de nuevo. Mentí y dije, claro, ¿por qué no? Solo para mantener las cosas menos incómodas. Pareció complacido con esa respuesta y dijo que realmente le gustaba, a diferencia de y estas son sus palabras, otro niño gordo con el que estaba saliendo y era repugnante, pero sabía que era fácil de acostarse con él porque estaba desesperado. Luego descubro que en realidad estuvo casado y tuvo 2 hijos con una mujer que dijo que nunca realmente amó para empezar. ¿Ves a tus hijos a menudo?, le pregunté. No, fue todo lo que dijo. Pero literalmente, cuando pensaba que no podía odiar más al tipo, me preguntó a qué me dedico. Teniendo en cuenta que le había hecho esa misma pregunta en el viaje hacia allá, solo se le ocurrió devolver la pregunta como 1 hora después. Así que le dije que trabajo en diseño gráfico y que hago joyería a mano para ganar dinero extra. Ahora, teniendo en cuenta que hasta ahora había optado por ser civil con él aunque lo encontrara completamente repugnante, al escuchar que hago joyería, dice, entonces, joyería, ¿crees que de ahí proviene el nombre judíos, Joyería. Dio esta horrible risa racista de papá, como si dijera, soy tan gracioso, ¿verdad?
pero no podía contener mi lengua por más tiempo. ¿Qué se supone que significa eso?, le pregunté. Bueno, ya sabes, quiero decir. Su tono pareció cambiar cuando me hizo la pregunta, no eres judío, ¿verdad? No soy judío, para que quede claro, pero tengo amigos judíos, así que no iba a dejar que empezara a hablar así. Así que le respondí, y sí lo soy, pensando que eso lo avergonzaría en silencio, pero eso solo funcionó a medias. Se quedó callado, de acuerdo, pero no por vergüenza, sino por pura rabia. Y de repente, ya no me sentía tan orgulloso de mí mismo. Estaba seriamente preocupado de que fuera a hacer algo. Recuerdo toda esa amargura que viene con quedarse en el closet para algunos chicos, cómo pueden canalizar ese descontento en todo tipo de cosas retorcidas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que podría haberme metido en serios problemas. Cuando finalmente le pregunté, ¿me llevas a casa, verdad?, solo me sentí medio tranquilizado cuando dijo, sí, te sacaré de mi coche. Al menos no quería llevarme a ningún lugar y hacerme algo, pero lo aterrador era que obviamente se estaba conteniendo de hacer algo de lo que pudiera arrepentirse, léase como, ser arrestado. Lo único que me preocupaba era que podría no ser capaz de contenerse hasta dejarme en casa. Fue honestamente el viaje en coche más aterrador de mi vida, y en un momento, estaba rezando para salir de allí bien. Afortunadamente, se detuvo frente a mi casa y dijo, sal de mi coche. Y Dios sabe que estaba más que feliz de complacerlo. Me preocupaba realmente que supiera dónde estaba mi complejo de apartamentos, pero también me tranquilizó saber que probablemente no quería tener nada que ver conmigo más. Negación plausible o lo que sea, y afortunadamente, todavía estoy aquí, así que obviamente no actuó según ningún impulso que pudiera haber tenido. Y no lo digo solo porque era un fanático o lo que sea, pero él estaba generalmente al borde de la violencia en ese viaje en coche. He tenido algunas citas malas, pero solo una en la que me sentí genuinamente asustado por mi seguridad. Así que por favor, reverendo, no nos volvamos a encontrar. En las primeras horas del 19 de junio de 2014, el cuerpo de Anthony Woolgood, un estudiante de 23 años, fue encontrado en la puerta de un edificio de apartamentos en Barking, un suburbio frondoso de la capital inglesa, Londres. El hombre que descubrió su cuerpo, Stephen Port, de 39 años, afirmó que se había topado con Anthony mientras éste sufría una especie de convulsión y que había muerto antes de que él pudiera llamar a los servicios de emergencia. Anthony era conocido por trabajar como acompañante gay de vez en cuando y también era un consumidor habitual de drogas, así que la investigación policial inicial se centró únicamente en el informe toxicológico pendiente, que creían que revelaría una cantidad letal de narcóticos en el sistema de Anthony. Anthony dio positivo en narcóticos, pero el forense que realizó la autopsia transmitió algunas observaciones curiosas a los agentes de policía pertinentes. Observó que Anthony tenía suficiente GHB en su sistema para matar a un elefante y que, si realmente era un consumidor habitual de drogas, era improbable que fuera lo suficientemente tonto como para ingerir una cantidad tan significativa de una droga tan poderosa, especialmente no de una sola vez. No era imposible, después de todo, cosas extrañas pasan, pero la recomendación era clara, no descartar un posible delito. Unos meses después de que se encontrara el cuerpo de Anthony, Gabriel Cavari, de 22 años, se estaba instalando en su nueva vida en el Reino Unido. Gabriel acababa de mudarse al Reino Unido desde Eslovaquia y estaba emocionado de vivir en un país que creía que era mucho más tolerante con su estilo de vida que su tierra natal. Con eso en mente, Gabriel descargó la aplicación de citas Grindr, enfocada en el colectivo LGBT, con la esperanza de encontrar a alguien especial para que lo acompañara en paseos románticos exploratorios por su nuevo hogar. Fue a través de Grindr que Gabriel conoció a un inglés llamado Ion. Ion no solo parecía guapo y amable, sino que, por suerte,
tenía una habitación disponible para alquilar en su gran casa de Londres. Gabriel llevaba tiempo buscando un lugar donde alojarse, dado lo agradable que era John, tenía sentido que aceptara la habitación si compartían la química adecuada, y así fue. Gabriel terminó viviendo en la habitación de invitados de John durante 6 semanas, pero en algún momento pareció querer mudarse. Hay pistas sobre por qué pudo haber pasado, pero sabemos que Gabriel mencionó esto a un vecino suyo llamado Ryan, con quien se hizo bastante cercano durante las semanas que vivió en la habitación de invitados de John. Lo suficientemente cercano como para que Ryan se diera cuenta cuando Gabriel desapareció repentinamente, sin despedirse como le había prometido. John insistió en que Gabriel simplemente se había mudado un día, emocionado por instalarse en su nuevo hogar, pero Ryan sintió que Gabriel era una persona demasiado cálida para simplemente desaparecer sin un simple adiós, y tenía razón en preocuparse porque, el 28 de agosto de 2014, el cuerpo sin vida de Gabriel fue encontrado por una mujer que paseaba por la cercana iglesia de Santa Margarita. Gabriel, al igual que Anthony Woolworth antes que él, fue descubierto que había muerto por lo que parecía ser una sobredosis accidental de GHB. Durante su investigación, la policía le preguntó a John si sabía dónde estaba el nuevo apartamento de Gabriel. No sabía exactamente dónde estaba, pero sí sabía que estaba en el frondoso suburbio de Barking, el mismo lugar donde se encontró su cuerpo, en una iglesia que estaba a solo unos cientos de metros de donde se encontró el cuerpo de Anthony Woolworth. Justo cuando la policía empieza a preguntarse si hay alguna conexión seria entre las muertes de Gabriel y Anthony, se encuentra el cuerpo sin vida de otro joven gay. El descubrimiento del cuerpo de Daniel Whitworth, de 21 años, fue trágico y horrible por sí solo, pero fueron las circunstancias en las que se encontró lo que realmente horrorizó a la policía. No solo se encontró el cuerpo de Daniel por la misma mujer que había encontrado el cuerpo de Gabriel unas semanas antes, sino que se encontró en el mismo lugar en el cementerio de la iglesia de Santa Margarita. Junto al cuerpo de Daniel había una nota en la que Daniel afirmaba ser quien le había dado a Gabriel Cavari la sobredosis de GHB. La idea había sido tomar un poco de drogas para poder ir juntos a una fiesta, pero Gabriel había tomado demasiado y un Daniel aterrado simplemente dejó su cuerpo sin vida en el cementerio. Luego, atormentado por la culpa por la muerte de su amante, Daniel entró en el mismo cementerio donde había dejado su cuerpo y tomó una sobredosis de la misma droga, el GHB. Parecía una tragedia moderna de Shakespeare, una historia trágica de amor y pérdida que perseguiría y cautivaría a la comunidad LGBT de Londres durante generaciones. Pero cuando a la madrastra de Daniel, Mandy, se le mostró parte de la nota que se había dejado, declaró que el estilo y el tono no se parecían en nada al de su hijastro, quien le escribía notas regularmente cuando se quedaba fuera hasta tarde o llegaba temprano a casa. Sin embargo, como dijimos, solo se le mostró una sección específica de la nota para una muestra de escritura. No se le mostró la parte que decía, no culpes al tipo con el que estuve anoche, y este tipo, según determinó la policía, era el nuevo compañero de piso de Gabriel. Y no fue solo la policía la que se interesó cada vez más en las muertes. El antiguo compañero de piso y vecino de Gabriel, John, y Ryan, se pusieron en contacto con la policía para insistir en que centraran su investigación en el nuevo compañero de piso de Gabriel. John tenía muy poca información sobre este misterioso personaje, pero prometió que haría todo lo posible para desenterrar la información. Además de eso, John se puso en contacto con la publicación LGBT Pink News con la esperanza de que estuvieran dispuestos a ayudar. Afortunadamente, lo estaban y comenzaron a concienciar sobre un posible asesino en serie que operaba entre la comunidad LGBT de Londres. Sin embargo, la policía metropolitana se apresuró a descartar los temores de un asesino en serie, insistiendo en que no había ningún hilo sólido entre las 3 muertes y que el público no debía preocuparse. Pero como sabemos, esto era una mentira descarada. Las raras sobredosis de GHB entre consumidores experimentados de drogas deberían haber sido suficientes para al menos levantar algunas cejas,
y por mucho que podamos entender el deseo de la policía de no causar pánico masivo, negar los hilos cuando dos de los hombres fueron encontrados en exactamente el mismo lugar es una auténtica decepción. La investigación fracasó, y en un momento dado, se le dijo a la madrastra de Daniel que simplemente no había nada más que la policía pudiera hacer. Pero de nuevo, esto no parecía ser el caso, ya que los detectives de homicidios lograron acceder a la cuenta de Grindr de Anthony Wold, una de las últimas aplicaciones que pensaron inspeccionar en busca de pruebas. Fue ahí donde hicieron su descubrimiento, ya que Anthony fue encontrado chateando con nada menos que el hombre que supuestamente se había topado con su cuerpo la noche de su muerte, Stephen Port, de 39 años. 2 días después, Port fue identificado y arrestado. Durante sus primeras entrevistas con la policía, Port fue confrontado con su historial de búsquedas en Internet, que detallaba una obsesión con imágenes violentas relacionadas con jóvenes que eran drogados y agredidos. La botella de GHB encontrada con el cuerpo de Daniel Whitworth fue encontrada que incluía el ADN de Port, y se supo que 3 semanas antes de que muriera Anthony Wold, un joven fue encontrado inconsciente, vomitando y en estado de angustia en compañía de Port cerca de la estación de tren de Barking. Después de su juicio, el veredicto fue unánime y Stephen Port fue declarado culpable el 23 de noviembre de 2016, sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos y una serie de agresiones sexuales. Sin embargo, ese no fue el único acontecimiento importante después de los asesinatos de Port. Un total de 17 agentes de policía fueron investigados por supuestos cargos de mala conducta, con críticos que citaban una ignorancia porcina de la cultura de las citas LGBT que llevó a 2 muertes innecesarias. La policía aparentemente se contentó con creer que las 3 muertes fueron sobredosis trágicas, incluido el gesto morbosamente romántico de remordimiento de Daniel, sin apenas tomarse el tiempo de considerar que 3 sobredosis de GHB en el transcurso de un mismo verano mortal eran algo más que una curiosa coincidencia. Del mismo modo, se han realizado investigaciones de mala calidad en las muertes de hombres homosexuales en el pasado, como en los casos de Dennis Nilsson y Colin Ireland, algo que los críticos se apresuraron a señalar. Además de eso, la policía no interrogó al vecino de Port, Ryan, quien en una ocasión visitó el apartamento de Port y vio un contenedor más grande que contenía una cacofonía de drogas. No se contactó con ningún experto en caligrafía para verificar la nota de Daniel Whitworth, ni se la examinó en busca de huellas dactilares o ADN. Lo que es particularmente impactante es que la misma mujer que paseaba a su perro encontró 2 de los cuerpos en el mismo cementerio en días diferentes, y sin embargo la policía no hizo la conexión. Cuando se le informó de esto, la propia mujer se sorprendió de que la policía no pareciera más preocupada. Las conexiones entre las víctimas fueron establecidas por el público desde la segunda víctima, y si la policía hubiera investigado entonces, es posible que Daniel y Jack no hubieran muerto. Las preocupaciones de John, junto con las de la madrastra de Daniel, Mandy, cayeron en oídos sordos. Hay que darles crédito a ellos, a las hermanas de Jack, Donna y Jen, por luchar para hacer justicia a sus seres queridos. Como resultado de sus repugnantes acciones depredatorias dirigidas a jóvenes inocentes homosexuales, Stephen Port fue apodado el asesino de Grindr por los tabloides británicos, y sus fotos de ficha policial, muy difundidas, mostraban los ojos fríos y muertos de un verdadero psicópata, de esos que acechan a las personas más vulnerables de la sociedad, aquellos cuyos estilos de vida todavía son tan incomprendidos por los que los rodean. Y esa incomprensión, como tantas veces antes, resultó fatal para Anthony Wold, Gabriel Cavari y Daniel Whitworth. Que descansen en paz. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror.
Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.